¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En el video del día de hoy vamos a controlar a través de un control de acceso al medio por un teclado esta carga que vendría a ser una pequeña chapa eléctrica de corriente continua y de corriente alterna de 12 voltios DC o AC. Este control lo vamos a hacer de manera electrónica a través de un teclado que vamos a simular obviamente ese teclado de 4x4 a través de botones pulsadores. Es decir, vamos a poder activar esta carga a través de un código electrónico de 4 dígitos, es decir, una clave de 4 dígitos, haciendo uso no de Arduino Uno, ni de su programación, ni de Arduino Nano, Arduino Mega, o incluso cualquier otro microcontrolador como Raspberry Pi Pico o ESP32, porque muchas personas les cuesta la programación. Así que el día de hoy vamos a activar este tipo de chapa eléctrica haciendo uso solamente de los conceptos técnicos y fundamentales de la electrónica básica, es decir, teniendo en cuenta los componentes electrónicos que hemos usado en los videos anteriores. Así que si deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para poder describir nuestro diagrama esquemático que les estoy mostrando en estos momentos. Como les dije en la sección inicial, en la intro, no es necesario utilizar siempre microcontroladores como Arduino, Raspberry Pi o ESP32, ya que también sin código de programación, con solamente tener los conceptos básicos de la electrónica convencional y sus fundamentos, vamos a poder crear un circuito altamente funcional e incluso para nuestra casa para un control de una llave electrónica. Para nuestro diagrama vamos a utilizar un viejo conocido, el CD4017. Ya hemos hablado ampliamente acerca de él. Vamos a describir primero los componentes que vamos a utilizar. La fuente de alimentación, vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios, aquí 12 voltios, BDC 12 voltios. Vamos a usar un pequeño condensador C1 de 100 microfarads, 50 voltios. Vamos a usar 10 botones pulsadores simulando un panel o una botonera de hasta 10 botones para poder determinar el encendido de una chapa electrónica como carga. Vamos a tener que usar una disposición parecida a esta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una matriz de pulsadores electrónicos que podemos hacer algo parecido a esto, pero a decir verdad vamos a utilizar, en vez de este sistema que es hasta cierto punto fácil de conseguir, pero vamos a nosotros para nuestro proyecto utilizar botones pulsadores. En esta disposición me refiero, ¿no? Los botones pulsadores son botones normalmente abiertos. Vamos a utilizar también 4 diodos 1N4148. De propósito general son los diodos más pequeños. Pueden utilizar cualquier diodo, 1N4001, 4002, 4007. Yo utilicé 1N4148 porque son los diodos más pequeños. Vamos a utilizar para este caso R1 y R2 resistencia de 10K, ambas de 1/4 de watts. También vamos a utilizar una resistencia R3 de 1K y otra resistencia R4 de 1K. Vamos también a utilizar un diodo LED de 5 milímetros, pueden utilizar también de 3 milímetros. Un LED azul, pueden utilizar cualquier color, yo utilizo color azul para este proyecto, pueden utilizar el color verde. Otro diodo 1N4001 para que cumpla las funciones de diodo clamping. Y finalmente dos dispositivos, el Q1, el TIP31C, es un transistor NPN de mediana potencia, y como carga vamos a utilizar una chapa eléctrica de 12 voltios. Obviamente esta es una chapa eléctrica que puede utilizarse con corriente continua o con corriente alterna, ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, pero también en vez de la chapa eléctrica de 12 voltios DC, podrían también utilizar un relay acá para activar o desactivar una chapa eléctrica de corriente alterna. ¿Ok? Después de haber descrito los componentes, tenemos el corazón, como les decía, este 4017. Vamos a hacer un resumen rápido de cómo funciona este 4017. Acá tenemos la distribución de pines de este 4017. Se trata básicamente de un contador divisor por 10 que incluye 10 salidas. Acá podemos ver las salidas desde el S0, S1, S2, S3 hasta el S9,
O sea, del S0 al S9 son 10 salidas. Tenemos los pines de alimentación BDD y BSS. Este es el circuito integrado CD4017, por lo tanto tiene tecnología CMOS, BDD y BSS. BDD vendría a ser de drenador y BSS de surtidor, porque utilizan componentes CMOS, MOSFET internamente, y por lo tanto el BDD vendría a ser el pin del punto más positivo, es decir, de la alimentación, y BSS el más negativo o tierra. ¿Okay? La fuente de alimentación con el cual trabaja este componente es de 3 a 18 voltios, como todos sabemos. Y vamos a describir rápidamente los pines para su correcto funcionamiento. Les decía, el pin 16 BDD a la alimentación, al positivo, el BSS, que es el pin 8 a tierra. Tenemos la salida desde el S0, ¿no? Acá, la salida desde el S0 hasta el S9, acá están los pines, son los números de pines. Por ejemplo, el pin S0 es el pin físico 3 y así, ¿no? Las salidas. Y acá vienen los pines de control y un pin de acarramiento. Ojo con el detalle, acá viene la parte interesante, cómo funciona esto. Este dispositivo va a permitir que las salidas vayan a uno lógico cada vez que la señal de control, tiene un pin de control, en este caso la señal del reloj, vaya o suba con un flanco de subida. Cada vez que la señal del reloj suba con un flanco de subida, las salidas se van a comenzar a activar una a una se prende y otra se apaga en función al flanco de subida de la señal de entrada del reloj. Lo vamos a ver después con un diagrama de tiempos. El pin de habilitación del reloj, que es el pin 13, es un pin que va a permitir habilitar el reloj y debe estar a tierra. Cada vez que este pin está conectado a tierra, yo voy a poder trabajar con la señal del reloj para hacer la conmutación de las salidas en función al flanco de subida de la señal del reloj. Si este pin habilitación del reloj está en alto, no va a tierra, solamente voy a obtener un ciclo de trabajo. Es decir, las salidas se van a comenzar a encender y apagar solamente una sola vez. Así haya más señal de control del reloj con flanco de subida subiendo, simplemente se van a activar una sola vez. ¿Por qué? Porque la habilitación del reloj permite justamente habilitar el reloj cuando este pin de 13 está conectado a tierra. Y finalmente, estos dos pines importantes, el pin de reset, que es el pin 15, el pin de reset debe estar conectado a tierra para que el dispositivo cuente o active las salidas desde el S0 hasta el S9, como ya lo hemos explicado. Si este pin de reset va a uno lógico, lo que voy a hacer es automáticamente resetear todas las salidas y el pin S0 lo manda a uno lógico. Ojo con el detalle, acá viene el detalle importante, que cada vez que yo reseteo el dispositivo, todas las salidas van a 0, excepto la salida S0, ¿no? La salida S0 es el pin 3, lo va a mandar a un 1 lógico. ¿Ok? Y finalmente el carry out es un pin de acarramiento para poder conectar otro CD4017 y activarlo en una secuencia determinada de la señal del reloj. ¿Ok? Después de haber visto esto rápidamente, la distribución de pines y cómo funciona cada pin, ahora vayamos al diagrama de tiempo rápidamente. Acá tenemos el diagrama de tiempos del CD4017, la señal del reloj. Cuando yo enciendo o aplico la alimentación, automáticamente el pin del reloj sube y en ese instante de tiempo el pin S0, como les decía, va a uno lógico. Cada vez que yo encienda, el pin S0 va a ir a uno lógico, no solamente cada vez que yo enciendo, sino cada vez que yo resetee el dispositivo. Es decir, siempre va a estar el pin o la salida S0 en uno lógico, cada vez que yo aplico un reset o cada vez que yo encienda el dispositivo. Entonces hay un tiempo de subida, un tiempo de bajada, y cuando vuelve a subir, en el primer ciclo de la señal sube, la salida S0 cae y ahora la salida S1 sube. Si se dan cuenta, en este estadio, en el estadio inicial, solamente el S0 está en uno lógico y el resto de pines o salidas están en 0 lógico. Ojo con el detalle. Entonces, cada vez que se aplique una señal de reloj, cuando se aplica la señal de reloj, sube, se mantiene en uno lógico, cae, y de ahí cuando vuelve a subir, automáticamente en el primer ciclo de subida de la señal de reloj, en el flanco de subida, la salida S0 cae y la salida S1 sube y el resto se mantiene en 0. Luego nuevamente se produce el segundo ciclo y vuelve a subir la señal del reloj y ahora S1 cae y se enciende S2. Y así, cada salida se va a comenzar a encender con cada flanco de subida hasta que llegue a S9, ¿no? Que es este de acá,
y luego empieza nuevamente S0, es decir, entra en un bucle cerrado en la cual se va encendiendo cada una de las salidas desde S0 hasta S9. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve este pin de carry out, el pin de acarreamiento? Es decir, llevar un cargo, y este pin es muy parecido su trabajo en el encendido. Cuando yo enciendo o reseteo la señal, automáticamente el S0 va a uno lógico y el pin de carry out también va a uno lógico, si se fijan, hasta el quinto pulso de la señal. Cuando la señal sube en S5, el carry out cae a S0 y de ahí se mantiene en 0 durante los siguientes 5 pulsos hasta el pulso S9. Cuando S9 cae, automáticamente carry out vuelve a subir. En otras palabras, cada 5 pulsos va conmutando y esto permite interconectar varios CD4017, el carry out conectado al reloj del siguiente CD4017 para cumplir la función de divisor de tiempo. No solamente este circuito integrado permite contar desde S0 hasta S9, sino también es un divisor de frecuencia que lo vamos a ver luego en otro video muy importante para poder, digamos, reducir la frecuencia de una señal de entrada. Esto lo vamos a ver como divisor de frecuencia en otros videos mucho más avanzados. ¿Ok? Entonces ahora sí vayamos al diagrama esquemático después de conocer cada uno de los dispositivos y componentes electrónicos que forman este circuito. Ahora sí vayamos al análisis técnico. Yo voy a crear una clave de acceso de 4 dígitos. Para mi caso, para este ejemplo, voy a crear con 4 dígitos, es decir, con 4 números. Voy a ponerle 1024. Si se fijan acá hay un 1, acá hay un 0, acá hay un 2, acá hay un 4. Es decir, a las teclas yo las he nombrado desde el 0 hasta el 9, ¿no? Que son 10 teclas, acá pueden ver. Y las teclas que conforman la clave secreta, que solamente yo lo sé y las personas que van a tener acceso para poder encender o activar la carga a través de un teclado, que es este teclado físico que les estoy mostrando, solamente ellos van a tener el conocimiento de que la clave secreta es 1024. Puede ser 2048, puede ser 1234, ya depende de ustedes. Yo para este ejemplo, yo le voy a poner 1024, ¿no? 1024. Entonces vamos a empezar con el análisis. Si se fijan, la alimentación es 12 voltios. ¿Por qué? Porque la carga es de 12 voltios. Ahí está el detalle. Ese es uno. Dos, este condensador C1 es un condensador de filtro que solamente permite filtrar los espurios de la corriente y los niveles de voltaje para que se mantengan estables a 12 voltios y no produzca un ruido eléctrico internamente en este dispositivo, porque este es un dispositivo digital. Ojo con el detalle, esta es electrónica digital. Y por lo tanto, este condensador tiene que estar lo más cercano posible al pin de la fuente VDD y tierra. Ojo con el detalle, este condensador tiene que estar muy cercano al circuito integrado. Eso es por un lado, para que el ruido no le afecte. Ese es por un lado. Ahora, acá viene la parte interesante. Estas dos resistencias R1 y R2 son resistencias en pull down. Ya hemos hablado de las resistencias pull down, ¿no? Es decir, pull down y pull up, ¿no? Para este caso es el pull down. Cuando las resistencias están conectadas a tierra es pull down y por lo tanto ese pin o ese pin de control va conectado a tierra. Pero yo lo puedo llevar a un uno lógico, es decir, a un nivel alto conectándolo a BDD. Para este caso es BDD, no es BCC. Ojo con el detalle, no es BCC sino BDD porque estamos hablando de tecnología CMOS. Entonces, estos dos dispositivos cumplen la función de resistencias pull down comunes a ciertos botones pulsadores. Si se fijan, los 4 botones pulsadores que conforman, en este caso, la clave secreta, que es 1024, están conectados a un punto común que es este de acá, ¿no? Si se fijan, todos ellos están conectados a un punto común. ¿Por qué? Porque cada vez que yo active, todos van a ir a este punto. Ahora, vamos a explicarlo en estos momentos. Eso es por un lado. Los otros botones pulsadores que no tienen nada que ver con la clave secreta, si se dan cuenta, están conectados a esta resistencia de R2 de 10K a tierra, pull down. Ojo con el detalle. Y no solamente ello, este pin de control de aquí está conectado, miren, a la señal del reloj, es decir, al pin 14. Es decir, acá, ¿no? Al pin 14, al pin de la entrada del reloj. Es decir, yo con esto voy a activar una secuencia determinada para que este señor envíe un pulso uno lógico a la salida. Ojo con el detalle,
Esta es la clave, ¿no? Es decir, si se activa correctamente esta secuencia, 1024, yo voy a hacer que la salida conectada a la base de transistor, es decir, la salida 4, que es el pin 10, miren, la salida S4, que es el pin 10, ¿no? Vaya a uno lógico, el transistor se active, se enciende el LED azul y active la carga. Recuerden que si aquí hay un uno lógico, este transistor entra en saturación y voy a hacer que la corriente circule por acá hacia tierra y el LED se encienda. Y no solamente el LED se encienda, sino también alimente la carga hacia tierra y la chapa se va a activar aplicándole un voltaje de 12 voltios o un poquito menos, ¿no? Y no solamente ello, la función de este diodo de 5, 1N4001, que puede ser el 4002, 4004, 4007, cumple la función de diodo clamping para que esta carga, que es una carga inductiva, no destruya la electrónica cuando se apaga. Eso ya lo hemos explicado varias veces, ¿ok? Entonces ahí están los detalles. Y los otros, como les decía, los otros, en este caso, los otros botones pulsadores que no tienen nada que ver con los pines de control que conforman la clave secreta, van conectados a este punto. Y este pin o este punto de control va conectado al pin de reset, es decir, al pin 15, acá, ¿no? Al pin de reset. La señal de habilitación de reloj, que es el pin 13, va conectada a tierra. Vamos a ver, pin 13, clock inhibit, está conectado a tierra, y están viendo. Y ahí está la clave, ¿no? La clave está en estos dos puntos. Entonces vamos a explicar cómo es que funciona, ¿no? Teniendo en cuenta la señal, el diagrama de tiempos. Es muy importante que ustedes se centren en el funcionamiento perfecto de este CD4017 que ya lo hemos explicado. Entonces, cuando yo aplico la fuente de alimentación, ojo con el detalle, cuando aplico los 12 voltios, automáticamente le hemos dicho que la salida S0 pasa a un 1 lógico inmediatamente, ¿no? Ni bien yo aplico la alimentación, S0 pasa a un 1 lógico, es decir, S0 es el pin 3, pasa a un 1 lógico. Pero como yo no he presionado ningún botón pulsador, no pasa nada, se queda acá al aire, ¿no? A través de este 1N4148, ¿no? Acá. Cuando yo no presiono nada, se queda en el aire. Okay. Ese 0, ¿no? Está conectado, la salida S0 está conectada a un extremo del botón pulsador del número 1. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede si yo no conozco la clave y comienzo a tantear y presiono, por ejemplo, vamos a presionar el pin 9, ¿no? De repente yo no sé y digo, voy a probar, ¿no? Voy a presionar el pin 9. ¿Qué sucede si yo presiono el botón pulsador 9? ¿No? Voy a tantear cuál es la clave, porque yo tengo que tener una secuencia de 4 botones pulsadores que presione para que se active la chapa. Si yo presiono el botón pulsador 9, ¿qué va a suceder, no? Originalmente, antes de presionar, este punto está conectado a tierra y por lo tanto el reset está en 0 lógico. Y hemos dicho que cuando el reset está en 0 lógico, este señor cuenta, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Cuando el reset va a 1 lógico, la salida S0 va a 1, el origen. Entonces, ¿qué va a suceder si yo presiono el botón pulsador 9? Al presionar el botón pulsador 9, lo que estoy haciendo es mandando este pin a VDD, es decir, a los 12 voltios. Y ahora este pin, que es el reset, ya no está conectado a tierra, sino está conectado a un 1 lógico, haciendo que el reset se resetee. Si el reset se resetea, la salida S0 se mantiene en un 1 lógico, ¿no? El regreso al punto inicial, ¿no? No pasó nada. Si yo presiono el botón pulsador 5, tanteando, haciéndome loco, va a suceder lo mismo. Porque si yo lo presiono y lo libero, nuevamente lo mando a tierra, ¿no? Igual yo ya puse el S0 en 1 lógico y no pasó nada. Si yo presiono el botón pulsador 3, va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque originalmente este señor va conectado a tierra, no está reseteado. Y si yo presiono el botón 3, ahora lo estoy mandando, este punto lo estoy conectando a los 12 voltios y lo estoy reseteando. Y nuevamente regreso a S0 a 1 lógico. Es decir, no pasó nada, ¿no? La chapa no se va a activar y nada. ¿Cómo es que funciona la secuencia? ¿Qué sucede si yo presiono los botones en esta secuencia, ¿no? 1, 0, 2 y 4, ¿no? Que es mi clave, 1024, ¿no? Ojo con el detalle. Acá viene la parte interesante. ¿Cómo funciona esta parte? A ver, vamos a explicar. S0, cuando yo he encendido,
como les decía, o cuando yo presiono cualquiera de esos botones, la salida S0 está en 1 lógico. La salida S0, estoy acá, ¿no? Estoy acá. S0 está en 1 lógico acá. Y la señal del reloj, que es esta de acá, está conectada a tierra, es decir, estoy acá. Está conectado a tierra. ¿Qué sucede si yo presiono el botón pulsador 1? Lo que estoy haciendo es, esta salida que es un 1 lógico lo estoy aplicando a este punto, ¿no? Acá, ¿no? Pues estoy cerrando este punto y estoy mandando acá. Ahora, la señal de clock que era 0, en pull down, ahora pasa a un 1 lógico, ¿no? La señal de clock. Entonces ahora el clock sube. Al subir la señal de clock, estoy contando y la salida de S0 cae y ahora se enciende la salida S1. Es decir, S1, que es este de acá, ahora está en 1 lógico. Pero no pasó nada porque no está presionado, ¿no? Entonces la primera parte funcionó. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Ahora, ¿qué sucede si yo presiono el botón pulsador 0? Ahora voy a hacer que nuevamente este 1 lógico vaya y suba, ¿no? Entonces ahora sube y ahora S1 cae y se enciende S2, ¿no? S2, que es esta acá, se enciende en 1 lógico. Acá hay un 1 lógico. ¿Qué sucede si yo presiono el botón pulsador 2, ¿no? En ese instante de tiempo, ¿no? Ahora presiono el botón pulsador y estoy haciendo que nuevamente funcione el tercer pulso, ¿no? Suba y cae C2 y ahora el botón pulsador 4, o ahora la salida 3 va a 1 lógico, ¿no? La salida 3 va a 1 lógico, ¿no? Mientras yo presiono vas a la salida 3. Cuando yo suelto el botón pulsador, ojo, cuando yo suelto el botón pulsador, nuevamente la señal de clock cae a tierra y sucede esto de acá, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Este instante de tiempo. La salida S3 está en 1 lógico. ¿Y qué sucede si yo presiono este botón pulsador nuevamente? El cuarto, en esa secuencia, 1, 0, 2 y 4. Si yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es nuevamente mandando de tierra a 1 lógico, ¿no? La señal de clock, ¿no?
y ahora S4 se va a activar, ¿no? Estoy acá, ahora S4 se activa y va a 1 lógico. Al ir la salida S4 a 1 lógico, va a 1 lógico acá, enciende la base del transistor, aplica una corriente de base y hace que circule una corriente de colector emisor, encendiendo el LED y activando la chapa, es decir, dándole la señal de control porque la chapa se active. Ahora, va a estar encendida hasta que yo presione cualquier tecla nuevamente. Si yo presiono cualquiera de estas teclas, ¿no? De acá, cualquiera de estas teclas de acá, automáticamente voy a mandar nuevamente a S0 y la salida S0 se va a activar, ¿no? Porque estoy reseteando, estas teclas de acá resetean, mando a tierra la salida, excepto la salida S0, que va a 1 lógico, y por lo tanto la salida aquí, la salida 4, va a 0 lógico y la chapa deja de energizarse. Como ven, de esta manera, con un simple circuito de electrónica básica, yo voy a poder activar una carga teniendo en cuenta los conceptos básicos de la electrónica digital y la electrónica fundamental básica. Es decir, sin tener conocimiento de programación, sin conocer Arduino Uno, sin ningún tipo de microcontrolador, yo voy a poder activar una chapa teniendo los conceptos técnicos como les he explicado en este video. Ahora ustedes se preguntarán qué función cumple estos diodos desde el E1 hasta el E4. ¿Qué función cumple? Muy importante, ¿no? Si yo activo el botón pulsador, estoy mandando a tierra la señal y este va a ser un 1 lógico. Si yo no tengo este diodo, es decir, acá no existe este diodo, lo que estoy aplicando, ¿no? La salida, este punto lo estoy mandando a un 1 lógico y puedo hacer, no juego en el detalle, puedo hacer de que la corriente retorne y pueda destruir a este circuito integrado, ¿no? Ojo en el detalle, si dos de los botones pulsadores se presionan, puedo producir ese efecto nocivo y puedo destruir, ¿no? Entonces puedo hacer de que la corriente de uno ingrese por el otro pin y destruya el circuito integrado. Para eso se pone estos pequeños diodos que solamente restan 0.6, 0.7 voltios y evitan que la corriente retorne a la salida y destruya al circuito integrado. Ok, hasta aquí esa parte, y después de haber visto la sección más importante de diagrama esquemático, ahora sí vayamos a las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso, mandé a fabricar 5 tarjetas de color blanco y después de exactamente 5 días útiles vía DHL Express, llegó a Lima, a la puerta de mi casa, esta caja conteniendo los 5 prototipos para este proyecto de electrónica. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar las tarjetas que me llegó. Como logran ver, voy a dejar esto por acá. Las tarjetas me llegaron protegidas altamente al vacío. Vamos a abrir la bolsa con mucho cuidado sin dañar las tarjetas para poderles mostrar la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Ahí, y lo terminamos de abrir, y ahí logran ver las tarjetas de color blanco, las tarjetas PCBs. Voy a poner la parte frontal y la parte posterior para que logren ver, y ahí pueden observar la alta calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren, hice la disposición de las teclas de acuerdo a ese matriz de botón pulsador que les mostré en el video, ¿no? El número 0 abajo y los números del 1 al 9. Mucho va a depender, como les decía, no solamente del lugar donde fabriquen las tarjetas, sino también del diseño electrónico, de tu propio diseño electrónico. Miren, logran ver, acá está la parte posterior con las líneas de la tarjeta PCB, y aquí logro ver algunos detalles, algunas líneas, ¿ve? Por acá, algunas líneas que también yo diseñé, y obviamente es una tarjeta de doble cara, ¿no? PCBWOW permite hasta 5 caras en tu diseño electrónico que puedas mandar a fabricar. Logran ver toda
la serigrafía, la entrada de los 12 voltios, el CD4017, el condensador, los diodos 1N4148, los botones pulsadores, las dos resistencias de 10K, la resistencia de 1K de base, el tip 31C, el conector para la carga y el diodo LED azul para este caso. La verdad que muy pero muy satisfecho con la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que nos brinda PCBWOW. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las resistencias. Vamos a poner primero las dos resistencias de 10K, como estamos viendo ahí, luego las otras dos resistencias de 1/4 de watt también de 1K. Luego vamos a continuar con el diodo clamping 1N4001 con los 4 diodos de propósito general, los diodos más pequeños, en este caso el 1N4148, ahí estamos viendo, son los diodos más pequeños realmente, muy pero muy pequeños. Luego de ello vamos a continuar con el circuito integrado, nuestra estrella, el CD4017. Continuamos luego con los 10 botones pulsadores, ahí estamos viendo, vamos a ponerlo uno por uno con mucho cuidado con sus pines. Son 10 botones pulsadores, los botones numerados desde el 0 al 9. Luego de ello vamos a continuar con el tip 31C, con el conector de la carga, con el diodo LED azul, luego con el condensador de 100 microfarados y culminamos con el conector de la alimentación. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico. Como logran ver, la tarjeta quedó bastante bien. Miren la calidad en la fabricación de la tarjeta PCB que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren el montado también de los componentes. Hablando de ello, le puse aquí un zócalo para el CD4017, están viendo, un zócalo, y también le he puesto un pequeño zócalo de 3 pines para el tip 31C. Vamos a ubicar acá, tengo el tip 31C, ahí lo están viendo. Vamos a ubicarlo ahí y quedó perfectamente bien. Muy pero muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Vamos a identificar los componentes sobre la tarjeta PCB, los 12 voltios, el condensador de filtro, ojo con el detalle que tiene que estar cerca al circuito integrado, en este caso al CD4017, están viendo los 4 diodos 1N4148, puede ser 1N4001, 4002, 4005, 4006, 4007, ya depende de ustedes, de preferencia lo más pequeño. Las resistencias, en este caso de 10K, acá hay otra resistencia de 10K, y las otras dos resistencias de 1K, uno para la base del transistor, el tip 31C, y la otra limitadora de corriente del diodo LED, que yo en este caso estoy usando un diodo LED azul. El conector de salida de la carga, en este caso para la chapa eléctrica de 12 voltios, acá estamos viendo la chapa eléctrica de 12 voltios, que también se la mostré al inicio de este video, el tip 31C, y finalmente los 10 botones pulsadores, ojo con el detalle, normalmente abiertos. Como ven, la tarjeta quedó bastante bien, gracias a la fabricación en los circuitos impresos que siempre suele realizar PCBWOW para mis proyectos de electrónica. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas y cómo demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la parte de la prueba técnica. Vamos a hacer pruebas con diferentes códigos de entrada para ver cómo se comporta la salida, activando o no la chapa eléctrica de 12 voltios. Tenemos la alimentación, tenemos conectado esta chapa a la salida, el positivo arriba, el negativo abajo. No hemos encendido la alimentación, es más, se lo voy a enseñar en estos momentos. Ahí, ahorita. Ahí. Está apagada. Stop. Voy a encender. Miren, voy a encender acá.
Ahí se encendió. Ya tengo los 12 voltios conectados directamente, entregando la fuente de alimentación a la entrada y no pasó nada. Como les decía, ese cero está en un estado alto. Y ahora vamos a probar con 4 teclas distintas que no sean obviamente el código que le hemos dado, que es 1024. Nuestra clave es 1024. Le vamos a poner 4, 5, 6, 7, no hay nada. 5, 8, 7, 0, no hay nada. Cada vez que yo presiono una tecla que no es la correcta, simplemente no hace nada, ¿no? Simplemente no hace nada. ¿Por qué? Porque la salida de ese 0 la manda, la va reseteando y manda ese 0 a 1 lógico y el resto de salidas pasan a 0. ¿Ok? Nuevamente voy a presionar otra tecla, por ejemplo, el 3, 6, 7, 0, no hay nada. O cualquier otra combinación. Ahora voy a dar la clave exacta, que es 1024. 1, 0, 2, 4. Se activó, se encendió el LED. Miren, ya se activó. ¿Y cómo la apago? Presionando cualquier otra tecla que no esté dentro de las 4 que ya he presionado. Ahí se apagó. Y ahí nuevamente estoy listo para volver a activar. 1000, 0, 2, 4. Nuevamente, están viendo. Presiono cualquier otra tecla y se apaga. Presiono otras teclas que no tienen nada que ver con el código, miren, y no se activa, no se activa para nada. Y ahora voy a darle nuevamente el 1024, 1, 0, 2, 4 y se activó. Ahí están viendo. Así de sencillo, señores. Teniendo en cuenta solamente los conceptos de la electrónica fundamental, la electrónica básica, sin tener que aplicar la programación de Arduino Uno, de Arduino Nano, de Arduino Mega e incluso de Raspberry Pi Pico o de cualquier microcontrolador ESP32 que ustedes deseen, o incluso PIC. Con electrónica sencilla y básica podemos lograr lo que deseamos. Recuerden, cuando nosotros diseñamos un circuito electrónico, pueden haber varias formas de poder implementar. Una de ellas es esta de acá, esta llave electrónica con control de acceso por teclado. Esto es un teclado con botones pulsadores, de manera tal de que podemos activar o desactivar cualquier chapa o carga a través de un teclado al cual le hemos programado, entre comillas programado, manualmente, a través de la electrónica básica, un código de 4 dígitos como lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Así de fácil. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar con ustedes cada semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas de la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Muy, pero muy importante es que me apoyes dando un comentario en cada uno de mis videos. Cada vez que tú haces un comentario en cada uno de mis videos, YouTube lo toma como referencia para poderlo recomendar a otras personas que tienen gustos por la electrónica. Muy, pero muy importante, dale me gusta, comentar y obviamente suscribirte aquí en mi canal de YouTube. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también últimamente aquí en TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Es más, voy a hacer ya dentro de poco videos live en TikTok, así que síganme también en esa red social. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les invito a que me puedan regalar un super thanks o super gracias. De esta manera pueden apoyar esta labor educativa, debido a que cada uno de estos componentes electrónicos no me los regalan. No tengo una empresa que me provea de partes o componentes electrónicos. Muchos de estos componentes los adquiero localmente aquí en Lima, Perú, e incluso muchos de ellos los tengo que importar directamente desde China o desde Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me pueden regalar un super thanks, en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes. Ahí pueden observar los usuarios activos que mes a mes contribuyen con esta loable misión de poder compartir conocimiento aquí en mi canal de YouTube.
Y finalmente te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Es muy pero muy importante que actives la campanita de manera tal de que te llegue un correo o una notificación cada vez que yo suba un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.